la universidad decidió enmarcarlo dentro de un ciclo que ha comenzado de charlas vinculadas a los 40 años de democracia. Así que en ese marco tenemos esta invitación a Jorge, que si bien es argentino y un viejo conocido nuestro, reside en Chile desde unos años, en particular por su paso por la CEPAL, donde dirige el área de desarrollo productivo y región empresarial, si no me equivoco, ese era el nombre. Sí. Creo que Jorge no requiere mucha presentación, decir que es uno de los más importantes especialistas industriales de América Latina, un gran estudioso, y yo destaco siempre la extraordinaria juventud de sus escritos y de su forma de enseñanza, de todos, así que de permanentemente estar evolucionando e innovando en su abordaje de la economía industrial, en este caso que es el tema de hoy de los recursos naturales y su vínculo con el desarrollo productivo. Así que la verdad que bueno, para la universidad, para el doctorado es un honor, un placer, y quedamos en las mejores manos. Gracias, Matías. Bueno, contestemos la invitación. Gracias a la universidad por invitarme, a la UNSAM. Gracias a Matías por traerme al doctorado. Y mañana tengo una sesión en el doctorado de innovación con Lilia y con Valeria, con lo cual voy a completar la idea, es decir, lo de ustedes va a estar más centrado, no sé, porque preparé un set muy extenso de láminas, que no lo vamos a poder cubrir, por supuesto, todo hoy, pero hoy voy a tratar de concentrarme más en lo que me pidió Matías, que es el tema de crecer con recursos naturales, y mañana está más por el lado de teoría de la innovación, que es lo que me pidieron Lilia y Valeria. Pero, digamos, todo esto se encuadra en el contexto de una lectura mía que estoy tratando de hacer hace varios años, que es vínculos entre macro y microeconomía. Es decir, en realidad es una disciplina muy extraña la nuestra, porque es decir, no tenemos una teoría del desarrollo que junte macro con micro, es decir, donde uno pueda encontrar principios analíticos que me relacionen el comportamiento de la macro con el cambio de la estructura. En realidad, como vamos a ir viendo la primera parte de la conversación de hoy, tenemos una macro, que es donde trabaja gran parte de nuestros colegas y de la que se enseña en las principales universidades del mundo, que es una macro inspirada en Higgs, en IS y LM, pero que para llegar a tener IS y LM, Higgs hace un supuesto heroico, y es que pone la micro en equilibrio. Y entonces, claro, con la micro en equilibrio, él puede sumar a los agentes para llegar a una función agregada de consumo, una función agregada de producción, una función agregada de ahorro, porque los agentes son todos iguales. Es decir, si la Ford y la General Motors son iguales, yo puedo suponer que la conducta de ambas con una devaluación va a ser la misma, y entonces su función de ahorro, su función de consumo, su función de producción puede ser agregada. Y así es como arranca esta discusión en Higgs. Él pone a toda la micro en equilibrio y aparece toda esta idea del agente representativo. Él tiene un agente para toda la economía, que es el señor que se comporta de una determinada manera, sin diferencias entre los agentes. Creo que aquí vale una anécdota para amenizar un poco el cuento. Higgs fue supervisor mío, y cuando yo le decía, mire, pero la heterogeneidad estructural, yo venía del contacto con Aníbal Pinto y con la CEPAL y con el tema de la heterogeneidad estructural, y yo le decía, bueno, pero una fábrica de autos no es lo mismo que una fábrica de zapatos. Y Higgs me decía, olvídese de esto, todas producen plata, entonces homogeneicémosla, y la función de producción es una función de producción de producir plata. Y olvídese de que hay una distinta función de producción en zapatos que en autos. Todas producen un solo bien homogéneo. Y esta es una discusión que nos lleva
a un fenómeno muy profundo en nuestra disciplina que no es fácil de resolver. Y es, ¿qué es la economía? ¿La economía tributa a la física o la economía tributa a la historia y a las instituciones? Y esto es una discusión que viene desde los 1850, con la escuela historicista, con Schmoller, y peleándose con en ese momento Pigou produce el gran libro de él, 1854 creo que fue. Entonces está esta tensión siempre entre si la economía es una disciplina que mira al mundo desde un modelo genérico de equilibrio general, o si la economía admite esto de el historicismo. Es decir, la pelea del Methodenstreit en Alemania en 1850, 1860, 1870 ya refleja esta tensión entre la escuela historicista y la escuela esta del equilibrio general, que aparece con Pigou y con lo que sigue después, con Mises, etc. Pero eso no lo hemos resuelto nunca. Es decir, sigue este clivaje entre quienes miran a la economía como un escenario de equilibrio general y quienes miran la economía de top-down, es decir, miran desde arriba, y quienes miran la economía desde abajo, bottom-up, desde la organización social, que viene, aparecen las instituciones, aparece la historia, aparecen las conductas individuales. Pero si yo voy a sumar a los agentes para que todos se comporten igual, a la Higgs, para el IS y el EM, tengo que tener justamente esta idea de que hay un agente representativo, y ese agente representativo se mueve en equilibrio. Ahora vamos a ver una frase muy interesante de Bob Solow cuando recibe el premio Nobel en el 88. La voy a pasar en un minuto. Pero entonces tenemos una concepción donde lo que predomina es el equilibrio, la idea de equilibrio, y otra concepción muy distinta que arranca así en el historicismo alemán y todo eso, pero que luego sigue con Schumpeter y que sigue con la escuela evolucionista más contemporánea, etcétera, donde no hay tal cosa como el agente representativo y no hay tal cosa como el equilibrio. Y entonces son como dos caminos muy, muy distintos de mirar el mundo, de mirar qué es esta disciplina. Esto me lleva a reflexionar que cuando Matías me dice hablemos del papel de los recursos naturales en el crecimiento económico, ninguna de estas dos maneras se dedica a mirar el tema de los recursos naturales. Es decir, cuando uno va al núcleo evolucionista en Schumpeter y trabaja bottom-up, el libro fundamental arranca con 5 sectores que son siderurgia, textil, energía eléctrica, no sé, ahora más adelante ahí en una de las láminas está mencionado, y 3 países que son Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Entonces lo que él hace es bottom-up, una construcción de comportamiento de los agentes económicos, donde no hay una idea del agente representativo, de las expectativas racionales a la Robert Lucas, sino que hay selección natural y creación destructiva. Es decir, son como... Y es curioso porque surgen en más o menos la misma época. El libro de Keynes es del 36, el libro de Capitalismo, Socialismo y Democracia de Schumpeter es del 42, y el anterior del Teoría de los Ciclos es del 39, 38. O sea que los 30 traen un sacudón muy importante en cómo se piensa el funcionamiento de la sociedad. Claro, salimos de la recesión del 29-33 y Keynes está buscando
discutir la mirada de Pigou de Cambridge, donde hay que ajustar salarios a la baja para volver al pleno empleo. Y él dice, no, cavemos pozos, tapémoslo mañana a la mañana y paguemos salario. Y levantemos la demanda agregada y esto va a generar empleo y entonces voy a volver a situaciones cercanas a la plena ocupación. Es decir, no es un tema de bajar salarios. Pero ese es un momento muy dramático. El libro de Schumpeter, sin embargo, no se preocupa para nada de volver al equilibrio. Se preocupa de la génesis del capitalismo. ¿Cómo explico la organización social? Y no está pensando en la crisis del 29-33 y cómo volver al equilibrio. Está pensando en cuál es la heurística de formación del mundo capitalista. Y encuentra esta idea de la destrucción creativa. Es decir, que lo nuevo va reemplazando a lo viejo. Y que lo nuevo desplaza a lo viejo. Y Schumpeter en ese momento está pensando en grandes saltos disruptivos. Es decir, la electricidad y las velas, el ferrocarril y las carretas. Es decir, innovaciones que entran y rompen un modelo de organización social. Si cuando llega el ferrocarril, no hay precio al cual la carreta pueda competir contra el ferrocarril, la desplaza. Pero lo mismo pasa con la electricidad y con las velas. Pero ocurre que no solo desplaza a una industria, desplaza un modelo de organización social. Había gente que fabricaba carretas, había gente que iluminaba los caminos, había gente posadas que recibían a los carreteros. Es decir, había un modelo de organización de la sociedad. Entonces, al desplazar el modelo de la carreta y aparece el ferrocarril, aparece también el conductor de máquinas, la fábrica de locomotoras, el señor que pica los boletos. Es decir, cambia el modelo de organización social. Ahora, en esa explicación de Schumpeter, que les digo desde el fin de los 30 y principio de los 40, los recursos naturales no existen como un fenómeno. Por eso cuando Matías me decía, bueno, hablemos y esta es una discusión que hemos tenido siempre con el evolucionismo contemporáneo, con Richard Nelson, incluso con Chris Freeman, con Giovanni Dossi, con Lundvall. Ninguno de ellos miró a los recursos naturales. El único que ha mirado recursos naturales es Franco Malero, que ha estudiado, de todo ese núcleo de gente, ha estudiado el tema de la vitivinicultura en Italia, con Elisa Giuliani y con otros autores, y ahí sí se dedicó a mirar un poco esto que ahora va a ser central en lo que me pedía Matías, que es entender qué pasa cuando entra el recurso natural en la función de producción. El recurso natural no es una máquina, es biología, es genética, y entonces empiezo a traer a la función de producción algo que tiene vida propia. Es decir, la máquina es una máquina, punto, la compro, la pongo, puedo mejorarla, sí, pero no tiene una vida propia de transformación como la tiene el recurso natural. No hay genética, no hay transformación biológica. Entonces, lo que vamos a ver es que además de este clivaje entre la economía neoclásica y el evolucionismo, aparece este tercer fenómeno, es que nosotros además tenemos que preocuparnos de ser economías basadas en recursos naturales, que no es la forma como la mira el evolucionismo. El evolucionismo se dedica a farma, se dedica a la industria electrónica, se dedica al sector digital, pero no han mirado mucho el tema de el fenómeno de los recursos naturales. Ahora, cuando empiezo a ver las cosas de esta manera y trato de entender cuál es la teoría con la cual voy a comprender un mundo como el nuestro, me encuentro con que carecemos de una teoría, de verdad.
Y yo les pongo ahí en la lámina cuáles son las narrativas dominantes en la teoría hoy. Tenemos la narrativa neoclásica, que arranca en esto de Higgs del IS y el EM, y sigue con Solow en 56-57. Es interesante cuando uno, mírenlo, el artículo de Solow cuando él recibe el premio Nobel, American Economic Review del 88, Solow empieza el artículo preguntándose qué cosa le molestaba a él del modelo de crecimiento que tenía la profesión hasta ese momento. Y el modelo de crecimiento era Harrod-Domar, con un isocuanta angular, con un isocuanta rectangular. Y entonces Solow empieza el artículo del 88 en Estocolmo, cuando recibe el premio Nobel, diciendo: a mí esto me molestaba mucho, porque con un isocuanta angular es solo de casualidad que el sendero es un sendero de crecimiento que sostiene el pleno empleo y el uso del capital disponible en la economía. Solo si voy por los vértices de una serie de isocuantas angulares que se van alineando en el tiempo, voy a conseguir un sendero de pleno empleo estable. O sea que es una casualidad. En el modelo Harrod-Domar él tiene tres elementos que son exógenos. Tiene el capital output ratio, que sería la función de producción, tiene la tasa de ahorro de la sociedad y tiene la tasa de crecimiento de la población, que es todo exógeno. Y ahí arranca Solow diciendo: esto me molestaba mucho, a mí no me gusta ese modelo, donde si voy por un sendero equivocado, que no es el de equilibrio que corre por todas las líneas de equilibrio, puedo tener periodos de largos desempleos o periodos de larga subutilización del capital. Sino el capitalismo no me sonaba así. No es que vivimos en escenarios. Y entonces, ¿qué hace? Empieza por cambiar la isocuanta angular, la isocuanta Harrod-Domar, y pone una Cobb-Douglas, pone una hipérbola equilátera. Y ahí aparece un fenómeno muy interesante, y es que entra la sustitución. Es decir, el eje del cambio es que ahora el individuo puede cambiar lo caro por lo barato. Es decir, que ahí arranca el pensamiento de Solow cuando escribe cuando empieza a escribir teoría del desarrollo, y dice que hay una elasticidad de sustitución donde si los precios del capital suben, yo uso menos capital y uso más trabajo, y entonces trabaja con una hipérbola y empieza a encontrar todos estos efectos de sustitución. Ese modelo tiene un tremendo arraigo en la academia en los años 50 y 60. Es el modelo de Harvard y de MIT, es el modelo de Modigliani, de Tobin, de toda la academia de esos años. Y es un modelo, desde el punto de vista político, muy industrialista. Es un modelo que admite que esto se junta con la idea del keynesianismo, que está metida en el pensamiento de todo ese grupo de gente, de que el Estado tiene que hacerse cargo de lo que son crisis inmanejables por el individuo. Es decir, esencialmente el desempleo y la necesidad de ciertos bienes públicos como salud, por ejemplo, que van más allá de la posibilidad de que el individuo los cubra él individualmente. Entonces, el elenco de economistas de Harvard, MIT en los 50 y 60, que tiene esta impronta neoclásica del equilibrio metida dentro, pero también tiene esta impronta keynesiana de los fenómenos que el individuo no puede resolver por sí solo, como el desempleo, por ejemplo, da como consecuencia una profesión que tiene una actitud industrialista. Es decir, el Estado, y esto es lo que en la América Latina termina generando Corfo, generando Nafinsa, generando el BND, generando los institutos públicos que apoyan el desarrollo industrial. Es decir, que es lo típico de la mitad de los 30 y los 40 y los 50. Y aparecen las industrias
con subsidio público, la celulosa y papel, la siderurgia, el aluminio, la petroquímica, y hay apoyo desde Washington, es decir, que no desde Washington, desde la disciplina, digamos así. Es decir, la disciplina ve con buenos ojos que el Estado haga este tipo de acciones. En los 70 esto cambia radicalmente. ¿Por qué cambia? Por las dos crisis del petróleo, en 73 y 79, por la guerra de Vietnam, donde el déficit americano se dispara espectacularmente y Estados Unidos entra en un episodio de estanflación por varios años, y la tasa de interés internacional se dispara al 20-22% en ese momento. Pero también ocurre en ese momento que la política se transforma. Es decir, llega Ronald Reagan en Estados Unidos, llega Margaret Thatcher en Inglaterra y llega Pinochet, donde efectivamente el mundo de la política empieza a incidir sobre la academia, y poco tiempo después la academia genera las expectativas racionales, donde aparece Robert Lucas, aparece Prescott, aparece Sargent, que dicen, bueno, no hace falta un Estado que regule, el sistema de precios tiene suficiente capacidad para llevarme al equilibrio de pleno empleo. No necesito un Estado que haga política fiscal para acercarme al pleno empleo. Y entonces aparece esto que yo llamo aquí la nueva escuela clásica, con el tema de las expectativas racionales, que desplaza un poco al mundo neoclásico de Harvard, MIT, y Chicago adopta un rol muy central, que es cuando Chicago empieza a difundir las nociones del consenso de Washington, es decir, que afectan a la América Latina de una manera importante, muy importante. Entonces, el modelo de la narrativa neoclásica inicial empieza a palidecer, empieza a bajar su rol como generador de ideas, y va ganando mucha fuerza esta idea de la nueva economía clásica con expectativas racionales, a la Lucas, a la Friedman, etcétera, etcétera, que en nuestra región del mundo se interpreta como el Estado subsidiario. El Estado no tiene por qué tener un rol en la formación de reglas de equilibrio en la economía. La economía sabe regularse por sí sola. Pero claro, esto llega en un momento muy especial de la América Latina. Esto coincide, por un lado, con un fenómeno político, que es los golpes militares de Chile, de Argentina en el 76, de Brasil, de Uruguay, con gobiernos militares que son sumamente represivos, y que la imposición de este modelo de Estado subsidiario, de apertura de la economía, de terminar con las empresas del Estado, de abrir y desregular los mercados, se genera en un marco sumamente duro de control del Estado por elencos militares. El caso más claro es Chile con Pinochet y con el manejo de esa época, pero no es el único. Es decir, Argentina pasa lo mismo, Brasil con los militares también, etc. Así que se produce este fenómeno de que la política y la doctrina de alguna manera dialogan. Es decir, que no es que las expectativas racionales y Chicago emergen en el vacío, no, emergen en un contexto muy específico en América Latina. Ahora, mientras eso está ocurriendo, hay otras narrativas que se van gestando. Y yo les pongo ahí
el surgimiento de la narrativa evolucionista, que son muchas, hay muchos modelos de evolucionismo, hay muchas formas de ver este pensamiento del evolucionismo. Es decir, está Chris Freeman en Inglaterra, en Sussex, que viene con un pasado marxista de formación y mira la organización industrial bottom-up, desde la industria, pero él no tiene macro. Los estudios de Freeman son la industria electrónica, la industria química, pero él no tiene pensamiento macro, tiene un pensamiento de organización industrial montado en una visión marxista de la organización social. Pero tenemos muchos otros, tenemos lo de Stan Metcalf, Restless Capitalism, lo de Langlois, toda esta gente, lo de Hall y Soskis, de Varieties of Capitalism, y últimamente, al final, lo de Sid Winter y Richard Nelson, que es An Evolutionary Theory of Economic Growth. Es decir, hay muchas variedades de formas de evolucionismo que han ido tomando forma. Está Giovanni Dossi, está también lo de los History Friendly Models de Malerba en Italia, pero son todos modelos bottom-up, son todas miradas donde no hay una macro, hay una micro, y hay una micro de organización industrial, pero casi ninguno de estos autores ha pensado en qué relación hay entre este mundo que ellos describen de la organización industrial y el comportamiento de la macro. Entonces uno de los intereses míos al hacer este trabajo fue justamente el de empezar a tratar de juntar esta mirada evolutiva desde lo micro con cómo se está comportando la macro. Y lo tengo en una lámina un poquito más adelante. Es decir, ocurre que cuando las economías de América Latina entran en estos ciclos de stop and go, inmediatamente de la entrada en una recesión, en un periodo de recesión, se reduce la tasa de retorno de las firmas por la caída de la demanda agregada, de la demanda, y los grandes grupos corporativos, al ver caer el EBITDA, es decir, la tasa interna de retorno, reaccionan ajustando sobre sus proveedores intermedios, que son pymes, que son pequeñas y medianas industrias que abastecen a las grandes compañías. Es decir, que inmediatamente el ciclo de la macro se transforma en un fenómeno que afecta la organización industrial en la micro. Es decir, las grandes empresas van ganando posiciones, descargan el peso del ajuste sobre sus subcontratistas, que son pymes. El fracaso de las pymes aumenta porque no tienen espaldas para sostenerse durante la recesión financiera, y ahí aparece un claro vínculo macro-micro. Y lo hemos visto claramente en nuestros países, donde los ajustes de la macro terminan no siendo neutrales al interior de los sectores productivos, sino que al interior de los sectores productivos el mundo pyme empieza a ser la variable de ajuste de los procesos de contracción de la economía en la macro. Y cuando empecé a ver eso, y lo vi mucho en la minería chilena, es decir, cuando Codelco pierde terreno y el cobre baja de 4 a 2 en la libra, la política de Codelco es ajustar la compra de servicios de ingeniería, y los servicios de ingeniería no los hace Codelco adentro, se los compra a subcontratistas, a una cadena de pymes que son pymes intensivas en conocimiento técnico, son biólogos, especialistas en tierras, en fin, una serie de disciplinas que son pequeñas empresas intensivas en conocimiento. Y cuando Codelco reacciona al ciclo de caída del precio internacional, muchas de estas quiebran o desaparecen. Entonces, y ahí es donde mi pensamiento fue mucho, bueno, aquí es donde hay vínculos micro-macro que no los estamos entendiendo.
que hay que profundizarlos un poco más para saber de qué estamos hablando. Además de esto, hay dos narrativas que yo quisiera mencionar, que es la narrativa de Keynes-Schumpeter. Es decir, yo les decía hace un rato que aparece Keynes, aparece Schumpeter, y entre ellos no hay ningún diálogo. Es más, Schumpeter es tremendamente celoso de Keynes, porque en el mundo la figura de Keynes gana mucha prestancia, pero la de Schumpeter no. Incluso cuando uno mira los escritos de Samuelson o de Bob Solow, los dos fueron alumnos de Schumpeter en Harvard, y los dos son muy críticos de las clases de Schumpeter. Es decir, que no daban gran cosa por las clases de Schumpeter. Sí, tienen respeto, pero no lo ven como un gran economista. Siempre han apelado a cuerpos distintos de la disciplina. Es decir, Schumpeter ha sido mucho lo que después fundamentó toda esta visión evolucionista de la economía, arrancando por Giovanni Dossi, por Lundvall, por Freeman, y más tarde, que es una generación un poco más joven, por Franco Malerba, y que todos ellos arrancan de Sussex y de la figura de Chris Freeman, y Carlota Pérez, que llega después, que también es una generación más chica. Pero empieza a haber una construcción que es esto de Keynes-Schumpeter, donde Giovanni Dossi y algunos otros autores empiezan a construir una especie de puente entre la mirada keynesiana y la mirada evolucionista. Todavía no hay grandes avances en ese camino. Están los artículos. Hay un trabajo muy lindo de Gabriel, ¿cómo se llama el de CEPAL? Porcile, de Gabriel Porcile, publicado en el Trimestre Económico hace poco, donde él trata de avanzar con las ecuaciones de Tyrwell de las elasticidades de oferta y demanda, y trata de hacer una construcción, y lo mismo está haciendo Tommaso Ciarli en Italia o Mariana Bona. Es decir, hay una generación más joven que está tratando de modelizar este fenómeno de el comportamiento micro desde el agente representativo, pero sin hacer supuestos de equilibrio, pero todavía eso está muy lejos de ser útil para nosotros para mirar el mundo de crecer con recursos naturales. Y también está esta visión neoestructuralista, que muy cepalina, donde está Ricardo French, donde está José Antonio Campo, algunas cosas mías que están metidas también con ese grupo por ahí, Carlota Pérez, pero este grupo sí trata de encontrar alguna relación entre los ciclos de stop and go de la macro y el comportamiento de la micro. Es decir, donde particularmente en las cosas que estoy escribiendo yo ahora, estoy tratando de entender cómo la micro de países que son intensivos en recursos naturales tienen una mirada específicamente dirigida hacia lo biológico, hacia lo genético, el tipo de cosas que escriben acá Roberto Bizán o Willy and yo, donde el recurso natural empieza a cobrar una vida propia como un determinante del comportamiento de la micro. Y allí es donde me junto con la demanda de Matías, tratando de ver qué es esto de lo micro-macro en un país intensivo en recursos naturales. Y perdónenme que fui muy largo en esta introducción, pero traté de construir un mapa
para que ustedes vean lo que es la disciplina. Es decir, esta disciplina que no tiene una teoría del desarrollo, y mucho menos una teoría del desarrollo útil para escenarios como los nuestros, donde el recurso natural es un elemento importante de la función de producción, del modelo de organización de la producción. Hay varias láminas donde trato de mostrar lo que piensan estas distintas narrativas. Esta es una lámina que piensa desde lo neoclásico, original. Esta es una frase de Solow en el paper del 88, en el American Economic Review, donde él dice: la idea es imaginar que la economía está poblada por un solo consumidor inmortal. Claro, porque es el agente representativo. Incluso ni siquiera hay diferencias entre dinastías. Si supongamos que hay una dinastía y que la siguiente dinastía tiene las mismas propensiones a ahorrar y a consumir que la dinastía anterior. Él trata de homogeneizar totalmente el consumidor, sujeto a todas las restricciones impuestas por la tecnología y los gustos. Toda falla de mercado es eliminada por definición. Inseparable de esta construcción es el hecho de suponer que describimos un sendero de equilibrio. Es decir, que acá la noción de equilibrio se transforma en el eje del pensamiento, y para poder hacer eso, él tiene que hacer un supuesto extremo neoclásico, que es que el salario es igual a la productividad marginal y que el capital recibe la tasa de interés. Es decir, él toma los precios de factores para calcular la incidencia relativa de la acumulación de los factores en el producto. Y ahí calcula estos fenómenos del residuo, donde dice: el residuo es todo aquello que no se explica por el valor ponderado de la suma de los factores. Y este es el cálculo para América Latina del residuo de solo para toda América Latina, donde lo que trato de comprender es la parte del crecimiento que no está explicada por la acumulación de factores, pero la acumulación de factores medida por precios de equilibrio, donde el salario representa la productividad marginal del capital y la tasa de interés representa la productividad marginal del trabajo y del capital. Ahí me empecé a educar yo en esta disciplina, y es un gráfico usando esa teoría, usando la Cobb-Douglas para entender el caso argentino. Y esto es de la tesis mía. Yo calculo la Cobb-Douglas del periodo 45, 55, 56, que es lo que se ve abajo, y le pido a esa función que me proyecte qué hubiera pasado en la economía argentina si no hubiera habido llegada de capital extranjero, que es lo que efectivamente ocurrió. Y a ustedes ven ahí abajo lo que me dice la curva, la función de producción con los datos históricos, que hubiera sido el producto industrial de la Argentina sin el cambio tecnológico. Y el de arriba es lo que efectivamente pasó. ¿Y qué pasó? Que desde el 59 entraron 200 transnacionales a la economía argentina, hasta el 65 más o menos. Y que estas 200 transnacionales trajeron un paquete de conocimiento que Argentina no tenía, en control de calidad, en organización de la producción, en un montón de otras cosas. Entra desde... este es un episodio interesante de la economía argentina. A partir del 52, Perón comienza a negociar con firmas de capital extranjero. Cuando le fracasan las dos cosechas del 51 y 52, y la economía deja de tener divisas, como parecido a la situación en que estamos ahora, deja de tener divisas como para enfrentar el crecimiento, y empieza a negociar con automotores, en aquel momento la Kaiser, que después fue la Renault, con petróleo, y con la tercera no me acuerdo cuál era, petróleo, automotores, no me acuerdo la tercera. Bueno, ¿cómo? Fiat, pues, Fiat, Mercedes. Pero eso era automotores, ¿no? Sí. Entre el 59 y el 64 entran, pero ocurre un cambio muy fundamental en el pensamiento del peronismo.
el pensamiento del peronismo, después de la crisis del 51-52, con dos cosechas fracasadas, se produce una transformación importante en la manera de mirar el rol del capital extranjero. Y en el 53 comienza la negociación acuérdense que Argentina estuvo del lado alemán hasta el fin de la guerra. Es decir, que Argentina era un paria en la escena internacional, por la posición que había tenido poquitos meses antes de terminar la guerra. Pero tenía un saldo fenomenal de oro acumulado en el Banco Central por la venta de carne. Y esto se le agotó con el fracaso de las dos cosechas del 51-52. La situación cambió radicalmente. En el 53 Argentina empieza a negociar con Estados Unidos y empieza a abrir la frontera de la llegada de capital extranjero. Y efectivamente en el 58-59 hay una avalancha de firmas internacionales que llegan a la Argentina. Y esto en la tesis de doctorado lo que me da esa curva de arriba, es lo que efectivamente pasó. Y yo lo atribuyo a la llegada esta del capital extranjero. Sí, por eso la tesis se llama Funciones de Producción y Inversión Extranjera. Pero la anécdota es que mi mirada en ese momento era una mirada muy neoclásica. Era una mirada de Cobb-Douglas y de equilibrio. Esta es una función Cobb-Douglas y con todos los supuestos de Bob Solow que vimos en la gráfica anterior. Así que al volver a Argentina, yo empecé a visitar empresas y empecé a preguntarle a los ingenieros cómo se comportaban en este modelo de organización de la producción que tenían que gerenciar dentro de una firma. Y empecé a entender que mi función Cobb-Douglas no servía para nada. Es decir, que el lenguaje mío de una función de equilibrio era totalmente ajeno a cómo un ingeniero percibía la realidad de su fábrica. Él no la entendía de esa manera. Y empieza a aparecer, me llevó muchos años de esto, empieza a aparecer esta idea de que hay unidades incrementales de conocimiento técnico que se van generando en planta por el uso del equipo que uno tiene, cosa que después aparece formalizado en el trabajo de Arrow en The Economic Implications of Learning by Doing. Es decir, que en el 62 aparece el paper de Arrow, después lo mío es un poquito posterior, pero ya Arrow desde el 62 está diciendo de que al repetir una operación acumulo conocimiento. Es decir, y al acumular conocimiento voy distanciándome de la receta original. Esto es lo que yo empezaba a encontrar en las firmas cuando empecé a visitar empresas. O sea que volví a una metodología bottom-up. En lugar de vivir en la Cobb-Douglas top-down, como es este gráfico, volví a una metodología bottom-up, tratando de entender lo que pasaba en la micro. Y en la micro lo que me encontraba era unidades incrementales de conocimiento técnico asociadas al uso. Y ahí empecé a entrar a teoría del aprendizaje, es decir, a fenómenos de que lo que tengo que entender es cómo lo que llega se transforma y lo que recibe se transforma. Es decir, que ninguna de las dos cosas se mantienen iguales. La receta que viene de afuera, la transferencia tecnológica, es decir, los manuales, los diseños, etc., y la sociedad local que los recibe, las dos se transforman en este juego entre, en esta dinámica de utilización del conocimiento técnico. Bueno, ahí termina mi historia neoclásica. Y la narrativa schumpeteriana, que es totalmente distinta a esta que venimos conversando, es una narrativa donde lo viejo reemplaza lo nuevo. Perdón, lo nuevo reemplaza lo viejo. Y se los mencionaba hace un rato en relación a esto de el ferrocarril y las carretas y la electricidad y las velas. Pero esta metáfora sigue hasta el día de hoy. Los celulares que ustedes usan hoy son cámaras de fotos, y la Kodak quebró hace 2 años. Es decir que hay en esto de la incorporación de cambios disruptivos
en los sectores productivos que transforman lo que había hacia lo nuevo. Y curiosamente, Schumpeter no pensó nunca en la tierra, la agricultura, como un sector dinámico. Para él era un sector que no tenía transformación tecnológica. Y sin embargo, cuando trato de ver hoy qué está pasando en los sectores de recursos naturales, lo que encuentro es que la innovación disruptiva está transformando radicalmente el modelo de producción de los sectores de recursos naturales. Y esto pasa por la llegada de lo biológico, de lo digital y de lo genético. Es decir, estamos entrando a un mundo de bioeconomía y de economía digital en el cual lo disruptivo entra a los sectores de recursos naturales. Aquí me voy acercando a la pregunta de Matías. Es decir, que cuando yo miro la forma como Richard Nelson imagina, déjenme que se los muestre acá. En la mirada neoclásica, la firma es nada más que una combinación de precios y cantidades. Es Q y P. Es un isocuanta en Q y P. Así que esa firma neoclásica no me permite entender nada de lo que estoy tratando de comprender. Pero aparece la mirada a la Nelson y Winter. Y hay un paper muy lindo de él que es Why Firms Differ and How Does It Matter, donde claramente se aleja de esta idea del agente representativo y dice la firma tiene una historia que se refleja en su estructura, en su estrategia y en sus capacidades tecnológicas. Es un lindo paper y abre una mirada distinta hacia la microeconomía. La microeconomía neoclásica es una microeconomía de precios y cantidades, y me lleva a una microeconomía del aprendizaje, una microeconomía de transformación de la estructura y de la estrategia de la empresa. Y todo eso me hizo mucho sentido en el marco de lo que yo venía pensando, pero no me hizo ningún sentido en relación a los recursos naturales, porque acá no hay recursos naturales. Él está pensando en la firma tradicional de una sociedad desarrollada, pero, y esto lo hemos discutido horas y horas y muchas horas con Nelson, a la larga él no tiene un pensamiento, que sí lo tiene Malerba cuando hace la industria vitivinícola, de transformación del recurso natural generando cambios en el comportamiento, que es lo que yo quería traer adentro de esta mirada, porque tratando de entender esto que para nosotros es casi como obvio, lo que está pasando en Córdoba, lo que está pasando en Santa Fe o lo que está pasando en Mendoza, y es que el recurso natural sufre la llegada de cambios disruptivos en lo biológico y en lo digital, y entonces se me va transformando el modelo tradicional de operación del sector primario en un modelo que de alguna manera genera procesos de acumulación diferentes a los que traía antes. La acumulación ahora está asociada a la incorporación de nuevos conocimientos disruptivos y empieza a aparecer un sector doméstico, que puede ser regional perfectamente, de acumulación de capacidades relacionadas con esto de la transformación biológico-digital. Esto es lo que está pasando en Córdoba. Cuando Córdoba hace crashing de maíz, y del crashing de maíz hace etanol, y del etanol sigue adelante con biocombustibles, y transforma la flota de transporte de la provincia en una flota que empieza a hacer mezclas de cortes distintos en el manejo de los buses, me está generando esto que Schumpeter veía con la destrucción creativa, es decir, un modelo preexistente
de organización social empieza a tambalear, empieza a sufrir los embates de una tecnología disruptiva que irrumpe en el medio y empieza a transformar la organización social. Ahora, yo creo que este es un tema importantísimo que está en la historia de nuestra situación contemporánea, de que de manera todavía muy incipiente, de manera todavía muy fragmentaria, hay una economía basada en lo biológico y en lo digital que está empezando a surgir asociada a los recursos naturales. Algo muy parecido pasa en Chile, algo muy parecido me pasa en Uruguay, con lo forestal y con el clúster de energía no convencionales. Y es obvio que es chico, pero también es obvio que tiene una dinámica propia de transformación del modelo de capitalismo que es imparable. Es decir, que no hay forma de que esto se detenga. Por eso a mí me ha hecho tanto sentido volver a la metáfora schumpeteriana, pero esta vez aplicado a cosas que él ni se imaginaba. Cuando él pensaba en la agricultura, la veía como un sector de escasa productividad. Cuando yo miro hoy la agricultura, o miro la producción de energías no convencionales, o miro el tema de semillas, y encuentro que en cada uno de estos lados empiezan a aparecer estos procesos acumulativos, pero encuentro otra cosa también que es muy interesante, y es que eso es localidad específica. Es decir, la semilla generada en un proceso adaptativo se adapta a una localidad particular. Y entonces yo puedo tener semillas que funcionen en Córdoba, pero que no funcionan bien en Salta. Entonces empieza a aparecer en el tramo, en el anillo de pequeñas empresas locales de ingeniería, formas de creación de conocimiento que llevan a lo local específico en la función de producción. Es decir, que la función de producción se transforma en localidad específica. Y esto me aleja totalmente del modelo universal y genérico neoclásico. Yo ya no tengo una función de producción a la Solow, en el sentido de que esta función de producción la transfiero en algún momento al país en desarrollo. No. Encuentro con que en la economía periférica, donde adopta mucha importancia lo localidad específico, la teoría recibida no me alcanza. La teoría recibida de una función de producción universal ya no me sirve. Necesito una función de producción localidad específica para entender las diferencias entre la agricultura pampeana y la agricultura salteña. O lo mismo en Chile, si tú quieres, es decir, la diferencia entre la vitivinicultura del Valle Central y la vitivinicultura que está avanzando hacia otras regiones sureñas con una dotación de factores totalmente distintos. O el caso de la fruta. Si tú tomas el libro de Patricio Meller, Patricio tiene un libro de Cieplan reciente que se llama La fruta no es solo fruta. Él tiene esta mirada, es decir, la fruta tiene un componente de ingeniería genética dentro y de tecnología digital sumamente interesante. Cuando con la Carmen visitábamos la Carmen y la esposa, cuando con la Carmen visitábamos los predios de manzana y de manzana en la zona de Talca y de Curicó, lo que veíamos es que me pasaba un fenómeno muy parecido al cuando yo visitaba plantas químicas en la Argentina, que el agricultor hacía genética experimental y modificaba gradualmente la función de producción con la que trabajaba. Las primeras cosas que escribimos con la Carmen van por ese lado. Esto era 20 años por lo menos, cuando la Carmen recién salía de su
Pero aparece entonces esta idea de que, si bien lo de Nelson, de criticar a la firma neoclásica, es válido, también es válido pensar que él no llegó a percibir la importancia que tiene esta transformación en los países intensivos en recursos naturales, lo biológico y lo genético. Ese punto ya Nelson no lo toca. Y lo hemos conversado muchas veces, y él lo admite, pero no, la investigación de él no llega a este tramo. Y ahí trato de justamente reflexionar sobre esto. ¿Qué es que la firma necesita una función de producción localidad específica? Y digo, se debe comprender lo micro y lo local. Y es interesante porque la multi no tiene propensión a ir hacia lo local. Monsanto no va a ir a estudiar la especificidad de Salta o de Santa Cruz, porque es un mercadito así para Monsanto y no tiene ningún incentivo a dedicarle esfuerzos a eso. Pero entonces hay que desarrollar ingeniería local y hay que desarrollar pymes domésticas en un arreglo con universidades locales, en un arreglo con institutos de formación de recursos humanos locales en Salta, en las regiones, que me permita gradualmente ir generando una función de producción localidad específica. Y hay más cosas que se pueden decir. Es decir, aquí hay el recurso natural es un blanco móvil que va cambiando por sequías. El caso de hoy de Argentina es clarísimo. Es decir, cosas que el recurso natural podía hacer 5 años atrás, hoy no lo va a hacer. Y estamos con esta discusión de cuánto va a caer la cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, necesito cierta capacidad local para entender lo que yo llamaría la capacidad de carga del recurso. Creo que me pasé hace un ratito, si no vuelvo acá. Esto es el caso de la salmonicultura chilena. Chile es el segundo productor del mundo en salmones. Y ahí tienen un gráfico que lo muestra. La curva arriba es Noruega, la segunda curva, la violeta clarita, es Chile. Y fíjense, interesante, en el 99 Chile hace un proceso muy interesante de catch-up con la frontera productiva noruega. Pero pasa algo que en la tabla anterior mencionábamos, que el recurso natural no es ajeno a este fenómeno. Yo lo sobreexploto y lo que me pasa es esto. Es decir, que yo tengo que tener capacidad de entender la capacidad de carga del recurso, y es lo que fracasa Chile en hacer cuando aparece la enfermedad. Estas son difusión de enfermedades por sobreexplotación del recurso. Y en el 2008, allá en la amarillita del final, es la crisis de Lisa, que es una crisis virológica. Es decir, el salmón se enferma es lo mismo que el SIDA. Es decir, es una enfermedad del sistema inmunológico. Pero se enferma, en este caso, por 2 o 3 motivos asociados al modelo de organización de la producción. Podríamos dedicarle un rato muy largo a discutir esto, no lo voy a hacer porque es mucho tiempo. Pero lo que ocurre allá, en el 2007-2008, es que el 60% de los centros de cultivo chilenos se cierran. Es decir, que el recurso natural reacciona a la sobreexplotación, cayendo el rendimiento del recurso. Y esto es lo que el evolucionismo contemporáneo en Giovanni Dossi o en Lundvall o en no Krugman porque ya no está, pero el evolucionismo contemporáneo no lo ha llegado a entender, porque no ha llegado a entender el rol del recurso natural como factor de producción. Entiende muchas cosas, muchas más que la micro neoclásica de la función de la teoría de la firma. Pero esto de la firma del país intensivo en recursos naturales no ha llegado a entender. Quizás sí Elisa Giuliani,
con el tema de la vitivinicultura. Quizás sí, interesante, si ustedes pueden, vean un libro, un paper, yo lo tengo, si quieren se los puedo mandar, un paper de Franco Malerba, que se llama History Friendly Models of Economic Growth. Es interesante porque, como todos los modelos evolucionistas, es bottom-up, es decir, empieza desde el sector, no de la macro, no es keynesiano desde arriba para abajo, sino que empieza desde abajo para arriba, pero tiene una percepción muy interesante de lo que en vitivinicultura se llama el terroir, el rol del terroir. El terroir es la calidad de la tierra donde voy a poner viña, y esto depende de los milímetros de lluvia, de la cantidad de horas de sol, de los vientos que recibe, y cada terroir es distinto. La discusión chilena es clarísima, hay mucha diferencia en el terroir en Curicó que en el terroir en el Valle Central. No, en Curicó no, en el sur, más al sur. Entonces, el papel de las condiciones físicas y biológicas que afectan el funcionamiento del recurso natural es crucial para economías como las nuestras. Pero también es crucial la institucionalidad. No es solamente el factor de producción. Necesito agencias regulatorias que monitoreen el impacto ambiental. De esto veníamos conversando con Matías en el auto, de cuánto los estudios de impacto ambiental inciden sobre la manera como comprendo el papel de la modificación del recurso frente a ciertas condiciones de uso. Aquí aparece un tema crucial, y es que, primero, los estudios de impacto ambiental son muy largos, duran mucho rato, involucran, por un lado, al gobierno central, que está interesado en la inversión que trae el recurso, la explotación del recurso, pero la comunidad local, que está del otro lado, es la que reclama la protección de sus derechos ambientales. Y entonces, cuando fracasa el estudio de impacto ambiental, es muchas veces por lo que la comunidad local llama la licencia social, que es lo que hoy en día está muy de moda. Es decir, la comunidad dice, no, acá no. Es decir, no acepto que usted venga, y esto pasa en toda la discusión minera de Argentina hoy. Es decir, que algunas provincias hasta prohíben la producción minera porque las comunidades locales, y se ve muy clarito en el caso chileno también, es decir, donde la comunidad local frena la inversión diciendo, y esto pasó con Minera Dominga cuando fue la discusión del enorme proyecto de explotación de cobre, que eran 2.500 millones de dólares, y el Ministerio de Minería lo bloqueó, pese a que el Ministerio de Economía lo quería muchísimo. Es decir, terminó cayendo el Ministro de Economía, terminó ganando la comunidad. Esto es un tema importantísimo, que es el diálogo entre los intereses de la macro y los intereses de las comunidades en torno a la expansión de la explotación de recursos naturales, porque tengo fenómenos como estos. Es decir, que el recurso natural tiene una cierta capacidad de carga, pero que esa cierta capacidad de carga bien puede ser violada. ¿Por qué? Por ejemplo, porque aumentan los precios internacionales, que es lo que pasó en este caso. Supongamos que sube el precio del salmón, porque Noruega tiene una mala cosecha. La subida del precio del salmón induce al productor chileno a sembrar más salmones en las jaulas para la cosecha que viene. Pero el recurso natural responde a esta dinámica diciendo, no, acá más salmones no, yo me enfermo. Y aparecen estos fenómenos. Y esto pasa también en minería, que cuando baja la ley del mineral, sube la demanda internacional de cobre. Codelco tiene que explotar minas ya existentes, tiene que ir más profundo a buscar el cobre, sube el costo, pero baja la ley del mineral. Entonces, el deterioro del rendimiento del recurso natural hay que tomarlo en cuenta cuando yo hago la planificación de crecer con recursos naturales. Y esto pasa en cualquier industria que a ustedes se les ocurra.
en vitivinicultura, en minería, en agricultura. Es decir, si ustedes miran acá la discusión de los agricultores en el tema de qué pasa cuando siembro más soja por hectárea, aparece el sorgo, aparecen enfermedades. Entonces, cuando yo sobreexploto el recurso, la naturaleza tiene una respuesta biológica que es: yo no acepto la sobreexplotación y desarrollo enfermedades. ¿Por qué? Porque al haber más cantidad de producto, el atractivo a los predadores es mayor. Es decir, que el agente predador, que sería el virus en este caso, tiene más comida, tiene más posibilidades de captar biológicamente los resultados del recurso. Así que esto me lleva, por eso traté de hacerles primero un mapa del territorio, para que ustedes vean primero con qué teoría nos movemos, cómo esa teoría relaciona hechos sociales y políticos e institucionales con el modelo de comprensión de la micro, del comportamiento de la micro. Pero que la micro de los países desarrollados, hasta donde hemos visto la evolución desde lo neoclásico a lo evolucionista, no nos termina de comprender a países que somos muy intensivos en recursos naturales. Y en estos casos necesito una micro que me ayude a entender qué es la capacidad de carga del recurso y qué es el ajuste de la función de producción que yo tengo que hacer para adaptarme a la localidad específica de cada uno de estos escenarios. Recién entonces voy a tener un marco teórico que me permita analizar con cierta mayor precisión esta cosa. No tenemos esa teoría. La verdad que a donde voy a terminar diciendo, bueno, lo que me ha permitido hasta ahora es entender que la teoría recibida no es suficiente. Es decir, que no tengo, pese a que son avances, es decir, se ha ido avanzando. Salí del modelo neoclásico, me fui al evolucionismo, el evolucionismo generó una micro distinta, generó una necesidad de comprender lo institucional y lo histórico, que lo neoclásico no lo tenía, pero todavía ese evolucionismo no ha incorporado bien esta cosa de lo biológico digital, y en ese camino es que estamos. La verdad que llevo un rato largo hablando. Cubrimos apenas 10 láminas, tengo 35. Creo que algunos de ustedes las tienen, porque Matías las repartió. Estoy en el mail, ustedes lo tienen, creo que, bueno, jorgecats39@gmail. El que quiera seguir esto en el ping-pong por el mail, con gusto me puede escribir y trataré de contestar. Pero es decir, la mirada mía es esa, de que la teoría va evolucionando, se ha avanzado mucho al menos desde donde yo arranqué, que arranqué muy neoclásico y con equilibrio, hasta hoy, que me veo muy evolucionista y learning y acumulación de capacidades domésticas, pero me falta esta cosa de lo biológico y lo digital, que empieza a ser importante y que no es independiente de la historia política del país, en el caso argentino particularmente. Creo que la distancia que hay entre los escenarios regionales y el debate de Rodríguez Larreta y Bullrich es infinito. Es decir, que esta comprensión de la complejidad del país del cual ellos deberían estar hablando y no lo hacen porque no lo saben, y la realidad de este debate capital-regiones todavía refleja un cierto grado de inmadurez en la teoría con que nos manejamos. Bueno, paro acá y encantado hacemos un debate.
¿Hacer un poco de agua? Jorge, como soy en Buenos Aires, no, pero hay una cosa, empezaste con Higgs y planteando todo el tema de todo lo reducido a precios, y después esta síntesis neoclásica. Hay un trabajo de Claudio Orio, un economista de BIS, que plantea después de la crisis de 2008 que la macro sin el sector financiero era como Handel sin el príncipe de Dinamarca. Sí. Es decir, estaba viendo todo el contexto sin ver la economía capitalista de los nacionales. Entonces, toda la teoría no servía mucho, que digamos que estaba esa detrás. Bueno, y después empezaron a ver un par de... o empezaron a reconocer aportes de macroeconomistas o Minsky, etcétera, que veían todos estos aportes, no mismo el Financial Times reconociendo a Minsky, etcétera. Y ahí una cosa que vos estás planteando es llevar, digamos, todas estas teorías de crecimiento a los recursos naturales. Y hay algo hoy que en el mundo, digamos, yo estoy bien, digamos, estamos viendo que vamos a una crisis no de la macro, no de la economía, sino de la crisis de la humanidad, que es el tema del cambio climático, ¿no? Es decir, la economía nunca vio a la naturaleza, pero tampoco vio los límites de la Tierra, ¿no? Sí. Es decir, hay una cuestión de que no puede seguir emitiendo más porque la temperatura sigue aumentando, etcétera, ¿no? Entonces, de todo eso, digamos, y todo esto del cambio climático trae los fenómenos estos de los puntos de ruptura, los puntos de quiebre, etcétera, que vamos a escenarios totalmente disruptivos donde ya no hay posibilidad de pensar en escenarios de equilibrio ni también en contextos de certidumbre, digamos, vamos a contextos de certidumbre radical. Entonces todo esto, digamos, lo que vengo hablando es como que te cambia todo, es decir, no solamente cómo pensás la economía desde los recursos naturales, sino cómo pensás la economía en países como los nuestros, que basamos nuestra inserción en el mundo en la explotación de esos recursos. Y ahí, hablando de otros economistas, hay, digamos, está lo que se llama la huella de carbono, y se viene trabajando mucho, y la Unión Europea te está poniendo ahora una tasa en frontera por el contenido de carbono. Es decir, si vos estás produciendo, no sé, acero y con energía sucia, vas a pagar un costo, o aluminio, o ropa, o cualquier o lo que fuera. Y hay un economista que es Barbier, que estaba en el Banco Mundial, que planteaba la huella en materiales, ¿no? Y recuerdo una vez en una reunión en CEPAL que estaba Walter Rosales planteando el tema del cobre, ¿no? Es decir, el que comentaba Walter decía, yo vi una clase en la facultad y les pregunto a los alumnos cuál es el primer conductor de cobre, todo el mundo habla del cobre en Chile, sabe quién es el primer portador, dónde se investiga el cobre y nadie sabía que era el norte, ¿no? Digamos, y toda la cuestión creo que pasa. Y asociando esto con las huellas materiales, para producir una tonelada de cobre se pierden 7 toneladas de materiales. La hago corta, digamos. Te cobran, la renta del carbono te la está cobrando Europa y el mañana Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos que pensar no solamente en la cadena dinámica, sino empezar a cobrar esas rentas. No, está muy bien el punto tuyo, es decir, en este mundo donde, digamos, donde lo ambiental empieza a ser parte del... Mira, lo que me sorprende, no me sorprende, sino que me gusta, es esta mirada evolutiva que vos estás dando. Es decir, que el capitalismo se va transformando. Y desde aquel capitalismo neoclásico de los 50, 60, a este capitalismo de hoy, con el epicentro en el sudeste asiático, y con China metiéndose especialmente a tomar países con tierras raras, países con litio, países con una frontera agrícola muy productiva como es el sur de Brasil o la Argentina, reservas de agua, fuentes de energía. Si China tiene una expectativa de irrupción en la economía planetaria enorme, y esto es lo que es decir, Biden ha tratado de poner un límite, no creo que tenga mucho éxito, porque la expansión planetaria de China es fenomenal. Ahora, ¿cómo cada país negocia eso?
con la penetración china, es un fenómeno muy importante. Y la sensación es como que nuestros países han dejado esto al libre. Bueno, particularmente en el caso nuestro, tomás yuans, pero ¿qué le estás ofreciendo a cambio? Tomás yuans porque la macro te demanda insustentabilidad del sector externo, pero en la micro esta tomada de yuans tiene sus consecuencias en cómo vas a manejar el desarrollo energético y hidrógeno verde y todo eso. El punto que planteas es válido. Yo no tengo mucha teoría para decir, lo que tengo son, como vos haces, observaciones bien, no es crítica, observaciones puntuales, tal autor dice tal cosa, tal autor. Yo veo esto como un escenario evolutivo en la mirada del pensamiento económico. Es decir, estamos entrando en una fase del antropoceno donde estos fenómenos aparecen cada vez más. Pero también es cierto, cuando pienso en Georgescu Benguit y ese tipo de cosas, que el costo de la energía se va a ir casi a cero en 20 años. Es decir, que esta mirada de los límites del crecimiento y de la segunda ley de la termodinámica sí está bien, pero ¿cuánto esta escuela de pensamiento incorpora esta idea de que el costo de la energía va a ser casi cero dentro de muy poco tiempo? Porque hay mucha investigación que va en esa dirección. Alemania están poniendo una suma fenomenal en lo eólico y en lo solar, y Japón en mareomotriz. No me animo a pensar en el capitalismo dentro de 20 años, no lo sé. No, pero yo lo que voy también es este tema de la macro no ve las restricciones las divisas para, y muchas veces se ve esta restricción desde una perspectiva estática, es decir, necesito dólares, desarrollo offshore, pero desde una perspectiva dinámica de ir hacia una energía cuyo pico está muy cerca, generás y saltás en cadenas de valor que son, digamos, que miran al pasado. Hoy lo disruptivo es, digamos, esta cosa del offshore eólico, que es algo de tecnologías súper dinámicas, etcétera. Entonces ahí hay una relación micro-macro también interesante. Sí, yo digo, el comentario me parece muy válido. No sé si hay, dejemos que haya otras reacciones, no sé si hay otras reacciones que quieran meterse en esto. Para mí son debates muy cruciales, ¿no? Pero plagado de incertidumbre, no hay respuestas, es decir, hay conjeturas, sí, claro. Hay que hacer dos consultas. Sí. Una era respecto al tema del salmón, a 15 años de aquel evento ecológico. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo resolvió, lo evolucionó Chile? Y lo segundo era tu opinión sobre los debates y políticas públicas actuales en Chile sobre litio y hidrógeno. Sí. A ver, el tema del salmón se resolvió a través del mercado. No hay mucha intervención de la institucionalidad. Es decir, Cernapesca, que es la agencia, hay una, si la tengo por acá. Ahí está. Eso, la naranjadita es Cernapesca y la azul es Cernageomin. La naranjadita es salmones y la azul es minería. Y el argumento que yo trato de montar acá es que el aprendizaje no está solamente en el sector privado. El sector público también aprende, pero aprende con crisis. Si fíjense ustedes, los dos casos muy parecidos la situación. Estos son los 33 mineros en
la tierra, y esta es la crisis de Lisa que les dije antes. ¿Cuál fue la reacción del sector público? Meter un montón de dinero en la agencia regulatoria. Y entonces la agencia regulatoria, ¿qué hizo? Contrató profesionales, modificó las reglas del juego, cambió los manuales de ingeniería, es decir, modificó el modelo de comportamiento y modificó también la fiscalización. Es decir, porque en el fondo también acá hay un problema. Cuando vos decías el sector financiero, nuestro modelo de fiscalización de la conducta del sector financiero es deplorable, es malísimo. Es decir, el sector financiero está financiando también la droga y no somos capaces de saber cómo hacer para controlar el financiamiento. Pero entonces, el tema es que las agencias regulatorias aprenden y al aprender cambian la micro, cambian el modelo de comportamiento sectorial. Es muy schumpeteriano discutirlo. Hay un paper nuestro que está publicado por la CEPAL, hecho con la gente de Cernat Geomín. Por ahí está el título del paper, yo lo debo tener, donde trabajamos con la gente de Cernat Pesca y con la gente de Cernat Geomín para entender estos procesos de transformación de la agencia. Antes de la crisis, Cernat Pesca casi no existía, era apenas una referencia de una entidad regulatoria que en Valparaíso, que era así chiquita. Con la crisis fue fenomenal lo que pasó, y lo mismo pasó con Cernat Geomín. ¿Por qué? Porque tenés que generar capacidades tecnológicas en el sector público que de alguna manera te lleven a poder interpretar esto. Con la crisis de Lisa, Cernat Pesca no tenía nada que decir. Era como que le explotó en la mano algo para el cual no tenía el conocimiento de cómo intervenir. ¿Cómo era el escenario antes? Era que se fiscalizaba, pero antes de visitar un centro de cultivo avisaba que iba a ir a visitarlo. Y entonces, claro, la empresa le mandaba la embarcación a Puerto Montt a buscar al fiscalizador. Primero limpiaban todo, por supuesto, y cuando llegaba el fiscalizador estaba todo muy bien. A partir de ese momento aparece lo que yo llamaría regulación ex ante de riesgo. Lo otro era regulación ex post. Explotó la bomba y ahí voy a ver qué pasó. La regulación ex ante, ¿qué es? Hago un modelo predictivo, pero para eso necesito mucha ingeniería de digital. Poder armar un modelo predictivo, mucha matemática predictiva necesito. Y cada uno de esos centros de cultivo, cada uno de las minas, tiene un modelo distinto. No es que con un modelo me alcanza para entender todas las minas, sino que tengo que tener inteligencia artificial que me permita, con un modelo de inteligencia artificial, ver las diferencias sustantivas en determinado algoritmo respecto a otro algoritmo. Eso es complicadísimo. Eso no se hace de la mañana a la noche. Es mucha plata, es mucha ingeniería y es mucha sofisticación. Pero entonces la consecuencia es que vos haces regulación ex ante. Es como cuando vos decís, bueno, voy a cambiar la goma del auto porque a lo mejor cuando vaya en la ruta 140 me va a explotar una goma. O sea, lo que haces vos es una decisión ex ante de controlar el evento futuro probabilístico que vos te imaginás en la cabeza. Es lo mismo que hace Cernat Pesca hoy, o que hace Cernat Geomín, pero con un modelo muy sofisticado de intervención. Eso no ocurrió. Cuando vos decís qué pasó después de la crisis de Lisa, pasó que la industria se concentró fenomenalmente. Lo que yo les dije al principio de la charla, las pymes desaparecieron, se las compraron. Las pymes quedaron en manos de las grandes empresas. Pero cuando yo empecé los estudios del salmón hace más de 10 años, no, mucho más de 10, había 220 firmas en el sector salmonero chileno. Hoy hay 20. Y de las 20,
la gran parte son noruegas o japonesas. O sea que ha quedado una sola, Camanchaca, que tiene capital chileno. La más grande, que era Acuachile, que era de Víctor Hugo Pucci, se la vendió en $800 millones a los japoneses. Entonces, ¿qué ha pasado? El mercado ha avanzado, pero con concentración económica, con extranjerización y con un modelo crecientemente extranjero de la industria. Y las pymes han perdido todo el terreno. Cuando ves la minería, Fundación Chile intentó hacer un proyecto de desarrollo de firmas locales de ingeniería y tenía un proyecto de tener 250 proveedores internacionales de servicios de ingeniería. Le fue mal. Y si trató de imitar a Australia, trató de imitar lo que había hecho Australia y no le fue bien. Bueno, no sé, ahí hay mucha cosa para seguir conversando, pero el mercado te resuelve algunas cosas, pero tiene costos. Te resuelve pero se concentra la industria, se extranjeriza y vas perdiendo posiciones locales. Hoy la industria está bien, es decir, la industria está funcionando bien, sigue siendo el segundo productor mundial de salmón. Y si vos querés, ya no se limpian las redes en la playa, ya no se... antes bajaban la red, la limpiaban en la playa, te estropeaban el medio ambiente. Hoy ya eso no ocurre. Yo hace poco leí un report sobre la situación de Argentina en el sur y me horrorizó de lo que hace la acuicultura en el sur de Argentina. Es espantoso. Y visité un par de plantas en alguno de los viajes al sur y de verdad es desastroso. Eso Chile ya no lo tiene. Es una industria depurada, pero es una industria extranjera, esencialmente japonesa y noruega. En lo del litio está muy complicado, sobre todo ahora que ha ganado Kast esta elección, donde él se va a oponer dramáticamente a que haya una empresa estatal. La idea del elenco de Boric era moverse hacia una empresa estatal. Creo que esa idea no va a salir. Es decir, porque, no sé, habrá que estudiar luego concesiones y con qué condiciones se hacen las concesiones. Lo cierto es que Boric está necesitando retroceder porque ha perdido mucho poder de fuego. ¿Cuánto va a retroceder? Es difícil decirlo, porque Kast tiene manejo suficiente en el número de representantes como para hacerlo sin la participación. Incluso la UDI es el segundo grupo, la UDI le va a dar los votos, o se la va a comer directamente Kast. O sea que Kast va a poder manejar esto casi sin respeto por la centroizquierda, sin ningún respeto. Esa es a lo mejor me equivoco, yo creo que eso es lo que va a pasar, pero el elenco de gente de Boric en el manejo de tanto en hidrógeno verde como el litio ha sido de muy buena gestión, pero cuánto eso va a sobrevivir no lo sé, porque también lo fue durante Michel Bachelet, y cuando llegó Cheire a Corfo discontinuó todo. Cheire era Piñeira y Piñeira era mercado. Entonces todo lo que era política industrial no había que hacerlo. Si esto vuelve a pasar ahora, y que puede volver a pasar, que llegue un nuevo, bueno, todavía falta para el próximo gobierno, pero que llegue un nuevo gerente a Corfo y que diga que lo que se hizo hasta aquí no va. No te olvides que está un ex yerno de Pinochet detrás, y es decir, las presiones corporativas son tremendas. Lo mismo que son las presiones cuando tú hablaste del sector financiero. Es decir, una cosa que uno ve acá
es que la cooptación del sector público por parte del gran capital financiero esteriliza la posibilidad de que el sector público haga política social. Es decir, si uno diría, bueno, ¿cuánto de los recursos públicos están esterilizados por la presencia de grupos corporativos de grandes empresas, por la acción de grupos corporativos? Yo te diría que es enorme. Es decir, en fin, soy o era amigo de Pablo Roca, así que mencionarlo como que habría que ver por qué pasa con los recursos. Siempre me trató muy bien cuando traté pero cuando uno trata de ver cuánto estos grupos corporativos entorpecen el funcionamiento del Estado, es decir, la mirada convencional es que el Estado es ineficiente. No, es ineficiente porque no tiene recursos, porque la cooptación de los grandes grupos es total. Yo no sé, yo espero que en la negociación que viene en litio y en hidrógeno verde subsista algo de esto. Habrá que discutir concesiones, habrá que discutir royalties, a lo mejor no llega a pasar una firma pública de litio, pero a lo mejor sí pasa una concesión bien planteada. No sé, sí. Creo que un poco va a complementar también la parte del hidrógeno verde, que me ha tocado estar por suerte bien involucrado en eso. La diferencia que tiene con el caso del litio, que le puede dar una mayor probabilidad de sobrevivencia en un campo del ciclo político, es que la estrategia de Chile de hidrógeno verde viene del gobierno de Piñera anterior, donde se hicieron los primeros pilotos en el fondo, y lo que hizo la administración actual es tomar esto y agrandarlo. Pero no tiene el cariz que tiene la inversión en la industria del litio, donde se declara que cualquier proyecto va a ser mayoritariamente de propiedad pública. En el caso de la industria de hidrógeno, básicamente el Estado va a actuar muy a la chilena, digamos, como facilitador de inversión privada, independiente, si es nacional o internacional. Y en el lado de la... Ahora, ¿sabés cuál es mi preocupación, Fernando? Disculpame que lo planteamos como una conversación, no estoy en contra de lo que decís, sino a mí lo que me preocupa es que Chile no tiene una metalmecánica fuerte. Es decir, esto lo he conversado mucho con José Miguel y con Nicolás Grau. Es decir, Chile no tiene una industria que haya hecho el avance hacia la digitalización de procesos, una industria metalmecánica, y hacia la robotización. Entonces vas a empezar con un índice de componentes importados altísimo, y para poder ir bajando del 70 al 60, al 50 en componentes importados y sustituyendo por producción local, tendrías que desarrollar una metalmecánica más fuerte que la que Chile tiene hoy. ¿Entendés? Sí. Es mi sensación, no lo sé. No, yo creo que no se va a llegar hasta allá. O sea, cuando yo digo que la política se va a mantener en el ámbito de la producción. Sí. O sea, de que se va a producir hidrógeno verde, seguramente se va a producir, que puede ser un commodity nuevo para exportar. Seguramente si tienen éxito, si esto va a generar encadenamientos productivos, eso a mí me lo dudo, pero profundamente, porque el tamaño de la inversión, además pública en uno y otro, es muy muy diferente. Sí. El préstamo nuestro tiene 350 millones de dólares dedicados a financiamiento de proyectos de inversión, digamos de producción, y 50 millones para emprendimiento e innovación en el resto de la calle. Y digamos, es así seguramente como se van a dar las cosas. La otra parte yo la entiendo mucho porque el tamaño de la oportunidad, digamos, no tiene relación con el tamaño de la inversión. Sí. No, estoy de acuerdo. Bueno, ahí... Pero ahora, la segunda parte es lo que yo no veo tan claro, el tema de la comunidad. Sobre todo en el sur. En Punta Arenas. Sí. En Punta Arenas, donde va a ser principalmente eólica, el paisaje, digamos, va a desaparecer. Sin tomar en cuenta, digamos, los problemas de biodiversidad que seguramente... Bueno, está lo que decía él, que podés ir mar adentro, ¿no? Que es lo que hace Europa.
y de mar adentro. del caso de Punta Arenas es que, y por qué es contra el compuesto eficiente, es porque el viento sopla a la misma fuerza de intensidad en el continente que en el mar. Y eso, digamos, la ingeniería, la instalación, la mantención lo hace mucho más económico. Y por ahí donde van los proyectos pilotos en este momento. Ahora, esto va a empezar a notarse cuando empiecen a cerrar las carreteras y empiecen a cerrar las aspas. Yo creo que ahí la gente se va a dar cuenta de lo que está pasando aquí. En el norte no tengo muy claro la geografía donde van a quedar las plantas, digamos, solares probablemente de esto, pero el agua seguramente va a ser... José Miguel Benavente hizo una presentación, y Nico Brown también, los dos, en FEN, y el punto que aparecía que las carreteras no pueden sostener el transporte de las aspas, y que entonces se tiene prácticamente hay que dar vuelta a Punta Arenas para poder construir carreteras, ¿entendés? Pero claro, es una inversión, bueno, no sé, más temas. Sí, puedo primero, por supuesto. Muchísimas gracias, porque yo no vengo del ámbito de la innovación, soy economista en temas sociales, pero trabajo mucho en temas de fiscalización. Entonces, déjame que aproveche acá la discusión para preguntar, digamos que estamos entre gente conocida y con Matías, que es un experto en esto, por cierto, a preguntarte tu opinión. Para los que creemos que cuando actúa el mercado, cuando hay funciones que distan de ser deseables, uno quiere que la participación del Estado funcione con capacidades estatales. Queremos que vengan a participar y que las cosas igual o peor. Y para capacidades estatales yo cuestiono mucho la fiscalización del trabajo en América Latina y en Argentina en particular. Y arranqué con la hipótesis de que estaba cooptado por las grandes empresas. Mucho que con la pared, no la verdad. La fiscalización del trabajo está cooptado por el Ejecutivo. Es la fiscalización del trabajo, no estoy hablando de otro tipo de fiscalización. Entonces hay intereses de corto plazo, que es el juego electoral el que llevan, no hay una burocracia beberiana que la conduce, no hay gente capacitada manejando eso. Y eso hace que los sectores más vulnerables, que son los que trabajan en pequeña firma, la inspección del trabajo, 12.000 inspecciones y no van, y está la salada acá con la luz prendida, acá cruzar la General Paz está la salada acá, y ahí no se va. Yo no quiero que aparezca un Milei, no quiero que aparezca un loco de los gobiernos, pero necesitamos que para cuando hicimos la política pública sea efectiva. Si vamos a estar haciendo fiscalización, sabemos que la empresa, si dejas actuar, va a dañar el medio ambiente, no va a internalizar, va a destruir ese bien público. Queremos que esté el Estado regulando lo que lo está regulando bien, que lo esté fiscalizando bien. Uno se entera, que estoy empezando a meter un poquito en las agencias que hacen, como le dicen los yanquis, el enforcement a las regulaciones que venimos. Y ahí hay un problema que, de vuelta, tengo muchos colegas, hay colegas que se enojan cuando charlo de estas cosas, que donde la captura de las presencias estatales no solamente viene de la empresa, sino que puede venir pueden politizar. Hay gente que le molesta eso. Pueden venir los sindicatos también. También pueden venir los sindicatos, exacto, pueden venir de distintos ámbitos. El tema es cuando el Estado no defiende el bien común. Y ahí lo que te quería preguntar era, dado que es un ambiente de conocidos, una materia que estamos también trabajando para decirme, yo conozco más o menos, he hecho trabajo con lo laboral, no en otros ámbitos, pero quería un poquito aprender y escuchar opiniones al respecto. Mira, mi primera reacción es que mucho de esto se genera después de una crisis. Es decir, que la crisis es un desencadenador de transformaciones. Es decir, arrancamos mal. Bueno, estas láminas están clarísimas. Es decir, las crisis ponen en marcha cambios estructurales. Así como en el Schumpeter son los cambios disruptivos. Mi sensación en los dos ejemplos que estudié en el caso chileno es que la crisis desencadenó una brutal respuesta del Estado. Y la respuesta fue incorporar recursos humanos calificados. Es decir, generar capacidades de modificar
dentro de la institución las reglas de fiscalización. Antes de la crisis eso no existía. A modo de diálogo en la Argentina, con tanta crisis que hemos tenido, y yo no veo que esa evolución para... Está bien, puede ser. Pero tenés razón. Es decir, ojo, yo tengo 2 ejemplos para darte, vos tenés mucho más. Es decir, yo, la verdad que armar una teoría desde estos 2 ejemplos es demasiado pretencioso. Pero la realidad es que mi sospecha, a partir de estos 2 ejemplos, es que las crisis generaron cambios. ¿Cómo avanzar en esto? No lo sé. Es parte de un debate abierto y acá, bienvenido. A favor de las crisis tiene el tema de los terremotos. Sí. Y cómo han ido disminuyendo el poder devastador precisamente cada vez después que pasa algo. Una mirada muy parecida, diría, porque fueron aumentando año a tanto el poder de capacidad de ingeniería, digamos, del sector público en su momento, como también de fiscalización de los criterios de construcción. Eso de nuevo, el optimista de que sí. La crisis genera una respuesta... Bueno, esa es mi primera reacción, pero claro, él te dice, bueno, acá la crisis no genera nada. Quizás Chile tenga algo en el sistema de partidos políticos, tenga algo en las élites dirigenciales diferentes sustancialmente a la Argentina. Puede ser. También podría repasar. A mí esa hipótesis no me parece muy trasnochada, me parece bien. Es decir, pero ya esto llevaría a una discusión más interesante y más larga, es decir, cómo es la estructura institucional chilena comparativamente con la estructura institucional argentina. Y aquella es mucho más formal, mucho más esto de los think tanks que asesoran a grupos parlamentarios es más fuerte que en el caso argentino. En el caso argentino, me parece a mí, es muy poco lo que hay de eso. Si no dirían la gansada que uno escucha todo el tiempo. Es decir, me parece, pero esto ya da para un debate que hay que cortar el grabador y hacerlo más... En fin, gracias por la reunión.